Buenas tardes. En estos días en los que la virtualización en educación tomó por asalto a muchos docentes, queremos compartir con nuestros colegas de todos los niveles educativos reflexiones profundas sobre lo que nos atañe en un escenario de transformación como el que estamos atravesando. La Red de Lectura y Escritura en Educación Superior, RedLEES, como se le conoce, es una de las redes académicas de la Asociación Colombiana de Universidades. Esta red tiene 45 miembros entre profesores y profesoras de universidades públicas y privadas del país, que destinan mucho de su tiempo a articular los esfuerzos de los directivos, los investigadores y los docentes de las instituciones en torno a la lectura, a la escritura y la producción de conocimiento en dicho contexto. Hoy, después de 13 años de creación y de realizar 6 congresos de orden nacional, 5 de los cuales han sido de orden internacional, hacemos el lanzamiento de nuestro canal de YouTube con el firme propósito de iniciar un diálogo con la comunidad en general sobre aspectos fundamentales de la educación que atañen a autoridades, directivos institucionales, docentes, estudiantes y a los ciudadanos en general. En este nuevo escenario que, por encima de las ideologías y de las diversas perspectivas sobre educación y enseñanza de la lectura y la escritura, que son precisamente nuestro fundamento, nos instan a idear escenarios para compartir lo que desde la academia hacemos con las investigaciones. Y nos insta también a pensar cómo creamos comunidades de aprendizaje en muchos rincones de la apartada geografía nacional. A partir de hoy tendremos espacios quincenales muy cortos, de máximo 15, 20 o 30 minutos, para hablar con especialistas de las diferentes ramas de la educación. Este es un aporte de nuestra red a las múltiples iniciativas para acompañar a los profesores en su quehacer desde la virtualidad, que parece llegó para quedarse o por lo menos para acompañarnos por un largo periodo. Hoy tenemos como invitados a Daniel Montoya de la Universidad de Ibagué y a Jenny Páez de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, con 2 entrevistas que hemos denominado Circuitos y cortocircuitos en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y las TIC en educación, mediación tecnológica al servicio del docente y no al contrario. Para contactar a estos especialistas y para conocer más sobre nuestra red, nos pueden seguir en @redlees en Facebook, en numeral redlees1 en Instagram y buscar más información en la página de la Asociación Colombiana de Universidades, www.ascun.org.co, y en el menú redes, revisar todo lo que allí se encuentra sobre las diferentes redes que tiene Ascun. Bueno, y sin más preámbulos, iniciemos estos diálogos. Como los decíamos, nos acompaña el docente investigador Daniel Montoya de la Universidad de Ibagué. Él es licenciado en lengua castellana de la Universidad del Tolima y máster en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja, de España. Pertenece a la Red Nacional de Escritura Creativa Relata Literatura y también a nuestra red, por supuesto. Ha participado y ha sido ganador en diferentes cuentos, en diferentes concursos de cuento, de poesía y de poesía en España. Ha publicado diferentes antologías de cuento y poesía con la Universidad del Tolima, por ejemplo, en 2013 y 2016. Respectivamente, publicó los libros Ratones de fin del siglo y Las dos puertas. El libro de los errores lo publicó con la editorial Mirto Joven en España en el 2018. El políptico del aire y manual de paternidad con la Universidad de Ibagué entre el 2018 y el 2019. Y el libro La soledad de las hormigas en España en 2019. Bueno, Daniel, comencemos. Siendo tú licenciado en lengua y con ese recorrido que acabamos de leer con la literatura, ¿de dónde te surgió el impulso? ¿De dónde nació ese interés por estudiar neuropsicología?
Profesora Blanca, un cordial saludo. Estoy muy contento de estar compartiendo este espacio aquí con usted. Esa es una pregunta que me parece siempre interesante y compleja, ¿no? Por qué un ser humano hace lo que hace? ¿Por qué es lo que es? Y lo digo partiendo de una investigación que leí en el 2018, eh, que me pareció llamativa porque explicaba que antes de que nosotros conscientemente tomemos una decisión, ya hay unos impulsos eléctricos y conscientes que deciden por nosotros lo que vamos a hacer, ¿no? De hecho, podían medir 10 segundos antes de que una persona tomara la decisión de manera consciente, podían medir que 10 segundos antes ya la persona había tomado la decisión, ¿sí? Entonces, en ese contexto, lo que nos queda dentro del espacio y el panorama racional y consciente quizá es muy poco, pero lo que podemos lograr y hacer es maravilloso, ¿no? Logramos explicarnos cosas de nosotros mismos y explicar cosas del mundo. Si puedo dar una explicación racional y consciente, quizá me ha llamado mucho la atención la neuropsicología y el cerebro, porque algunos familiares míos que fueron muy brillantes y fueron muy inteligentes, en algún momento perdieron, los vi perder esa lucidez. eh, Crecí viendo familiares así, y era de una manera repentina, ¿no? Uno no se explicaba cómo pasaba eso, y entonces quedaban relegados como los loquitos, ¿no? Por allá, no sabemos qué le pasó, y así poco a poco fui aprendiendo que el cerebro, que la cabeza es un organismo al que hay que acercarse como si se acercara uno a una especie de Dios, con mucho respeto, porque cualquier líquido de más, cualquier líquido de menos, cualquier falla en una neurona, cualquier desconexión en un circuito, van a tener unas profundas repercusiones en el sujeto. Entonces, eso me llevó a mí tratando de explicarlo, como digo, racionalmente. Pienso que eso fue lo que me llevó a querer saber qué había ya mucho más atrás, ¿no? De lo que nosotros vemos. Muy bien. No es frecuente encontrar, digamos, a alguien que haga como esa interconexión o quiera vincular esas dos carreras, como la licenciatura en lengua y la neurociencia, ¿no? Pero Sí, precisamente resulta muy interesante porque vamos a ver entonces cómo desde ahí resolvemos otras cosas que no hemos podido resolver desde la lingüística, por ejemplo, ¿no? Quise titular esta entrevista Circuitos y cortocircuitos en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura por las barreras en lo didáctico que todavía encontramos para la enseñanza y el uso de la lectura como acto, repitiendo fórmulas que una y otra vez fracasan. Es relativamente reciente esa comprensión de lo importante que es mirar hacia otros horizontes para ampliar la comprensión de un fenómeno en educación, como lo decía ahora. Máxime si es de la complejidad que reviste enseñar a leer. ¿Qué le suman los estudios de la neuropsicología a la lingüística? Para entender, por ejemplo, cómo se da el aprendizaje de la lectura en los niños. bueno, hay que comprender que la neuropsicología es una disciplina reciente. Se originó en los siglos XIX y XX, más o menos, mientras algunos médicos y algunos psicólogos se encontraban realizando algunas investigaciones. Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, a Paul Broca, a Mark Datz, que no es tan conocido como Broca, pero que hizo unas investigaciones importantes sobre la afasia mucho antes que Broca. También están Wernicke y Luria, en la actualidad Brenda Milner, Pilar Martín Lobo. Eh, y la neuropsicología nos ha enseñado sobre todo algo muy importante, y es que las funciones y las lesiones cerebrales
inciden en el desarrollo del sujeto. Me parece que esa ha sido una de las enseñanzas más grandes que nos está dejando la neuropsicología, porque a partir de esa enseñanza podemos comprender que una persona eh, tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de aprender de acuerdo a sus funciones cerebrales, ¿sí? Y quizá en la actualidad, diciéndolo de esa manera, quizá en la actualidad pase un poco inadvertida esa gran revolución de la neuropsicología. Pero yo puedo decir que si en la actualidad encontramos en la escuela, por ejemplo, un niño de aprendizaje lento, mucho más lento que el promedio de sus compañeros, o un niño con un comportamiento inusual, en la actualidad nosotros decimos ese niño necesita terapia, ¿no? O ese niño hay que llevarlo a terapia, o el coordinador del colegio dice, le recomendamos terapia para tal niño. Eso es importantísimo porque hace unos años no era así. Hace unos años, primero que todo, el niño no se reconocía como un niño, era un adulto pequeño, y eso va a marcar unas profundas diferencias. Pero entonces, más que un término científico, se miraban las cosas desde unos términos que tenían que ver con la moral o quizá con la religión. Entonces, un niño que tenía un comportamiento inusual, quizá era un niño bueno o era un niño malo, ¿no? Y si era un niño malo, había que castigarlo. O si quizá era un niño que tenía un comportamiento inusual, quizá dependía de algunos elementos externos, religiosos, quizá había sido poseído por un demonio y había que hacerle un exorcismo, ¿sí? Eso ha cambiado con la neuropsicología, eso, lo digo, es una gran enseñanza que nos ha dejado. Y en el caso específico de la lectura y la escritura, lo que nos ha enseñado la neuropsicología es que hay unas áreas en el cerebro que se encargan de este arduo y complejo proceso y que al estimularlas debidamente se pueden lograr unos resultados excelentes. Además, se ha demostrado que es importante la maduración en el cerebro del niño para la adquisición del lenguaje y el pensamiento conceptual y el pensamiento simbólico, que se encuentran muy unidos. De hecho, según algunas investigaciones, la edad apropiada de un niño para comenzar a leer oscila entre los 7 años, 5 y 7 años más o menos, cuando su cerebro ha logrado una madurez para poder comprender los elementos conceptuales y simbólicos, ¿sí? Sí. Eso en la actualidad en la educación es muy importante porque nos hace preguntarnos por qué en preescolar a un niño de 5 o 4 años ya se le comienza a enseñar a leer y escribir si su cerebro todavía no está completamente desarrollado, ¿sí? Sí. Eso me recuerda una investigación de hace un buen tiempo, por lo menos unos 20 años, en España, que planteaba que para aprender la gramática, por ejemplo, la edad de un chico debería ser los 13 o 14 años, cuando precisamente hubiese ya desarrollado una cantidad de relaciones, asociaciones, conexiones, Exactamente. que antes no puede hacer. Precisamente de ahí los circuitos y cortocircuitos de los que hablamos, porque yo creo que permanentemente erramos buscando estrategias, inventándonos talleres, mil cosas en el aula, en el tablero, y ya me pongo pues yo a pensar en la pobre cabecita de los niños, tratando de descifrar todo esto de una manera bastante nebulosa, diría yo. Claro, Bueno, claro, completamente, sí, completamente. sí en, este mismo sentido, la científica Marianne Wolf, que me imagino la conoces, afirma que el cerebro no fue diseñado para leer. Y esta afirmación que deja a más de uno sorprendido y entre esos a los lingüistas, nos pone en una menuda complicación frente a la enseñanza de la lectura. También dice ella que al estudiar cómo lee el cerebro, en realidad lo que se estudia es cómo el cerebro aprende algo nuevo, cualquier cosa. De eso uno deduce que el aprendizaje de la lectura viene atado a cómo se desarrolla el entorno cultural
y cómo se le da ese alimento cultural al cerebro. Y digo alimento para referirme a que probablemente haya muy buena o muy mala alimentación. Explícanos un poco mejor desde lo que has estudiado y desde tu experiencia también como maestro, esa plasticidad del cerebro allí que hemos visto en las dos cosas que estábamos comentando antes. Sí, Marian Wolf escribió ese libro muy interesante, pienso yo, para cualquier persona que se interese en el lenguaje. El libro se titula ¿Cómo aprendemos a leer? Historia y ciencia del cerebro y la lectura. En este libro explica que, en efecto, los seres humanos no nacimos para leer. Ella dice que los seres humanos inventamos la lectura gracias a la capacidad del cerebro para establecer nuevas conexiones entre estructuras preexistentes como la visión y el habla que sí están determinadas genéticamente. Pero se necesitó que el cerebro hiciera un reciclado, así lo llama ella y otros autores, un reciclado neuronal y utilizara el antiguo sistema de los circuitos de la especie utilizados en el reconocimiento de los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las áreas visuales encargadas, por ejemplo, en un principio de reconocer objetos y gestos, comenzaran a distinguir signos y símbolos, que es con lo que está hecho la escritura. Y todo esto hizo que se establecieran en el cerebro nuevos senderos entre el área visual y las responsables de los procesos cognitivos y lingüísticos que son esenciales para el lenguaje escrito. En el aula esta plasticidad la podemos notar cuando nos damos cuenta que los estudiantes aprenden de diferentes formas. Unos son más visuales, a otros les gusta más hacer esquemas gráficos, a otros les va mejor hablando, haciendo una exposición, calculando, a alguien le va mejor oyendo. Y sobre todo en el preescolar, lo que buscan las nuevas tendencias en enseñanza es que se trabaje mucho lo que tiene que ver con la integración multisensorial, así la han llamado, ¿sí? Y siendo muy específico ya, en el caso de la lectura y la escritura, hay unos hallazgos importantísimos. Mira, por ejemplo, un hallazgo en relación con esto, y es que los hemisferios cerebrales tienen diferentes maneras de procesar la información. Por ejemplo, el cerebro izquierdo, cuando está leyendo, se centra en aspectos específicos de la lectura. Entonces se va a centrar en fechas, en nombres, en conceptos específicamente, ¿sí? Muy precisas. Pero el cerebro derecho, que es un poco más juguetón, por decirlo de alguna manera, se va a centrar en el contexto de esa lectura. Y entonces no se va a centrar en palabras solamente, ni en conceptos, sino que se va a centrar en lo que son, por ejemplo, el tono que está usando el autor, ¿no? Se va a centrar en saber o en buscar cuál es la intención del autor con ese texto, ¿no? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es la visión de mundo de ese autor? Entonces, para uno trabajar de una forma integrada, pues en los ejercicios de lectura que uno lleva a cabo con los estudiantes, el objetivo es que las actividades que uno realice siempre estén enfocadas de esas dos maneras, que se enfoquen a preguntar por unos aspectos específicos de la lectura, pero también por unos aspectos generales, ¿no? Y según estas investigaciones, esos son los dos grandes problemas de los procesos de comprensión de lectura. Algunos estudiantes son mucho más específicos, otros quizás son mucho más generales. A un estudiante específico se le pregunta qué comprendiste del texto y probablemente nos vaya a responder centrándose en un concepto. Y uno le dice, bueno, sí, eso está muy bien, ese concepto está en el texto, pero ese concepto, ¿cómo se relaciona con los demás conceptos? ¿Cómo ese concepto tiene que ver con lo que hay detrás del texto que no está dicho, pero que hay que inferirlo? Y quizá a él se le va a dificultar un poco hacer ese proceso, pero la idea es llevarlo hasta allá. O lo mismo con el estudiante que ve o analiza de una manera más contextual, si uno le pregunta por particularidades
de la lectura quizá no vaya a dar cuenta de esas particularidades. Pero si uno logra, como digo, ejercicios de lectura donde estén integrados esos dos procesos, los estudiantes van a tener una comprensión mayor a la que estamos generalmente acostumbrados. Sí. Pues mira que esto que dices es muy potente y yo creo que si los profesores que nos están escuchando encuentran hacer como esa conexión entre lo tradicional que se ha venido haciendo y como la necesidad de integrar estas cosas, pues tenemos una gran ganancia. Precisamente, y eso me hace pensar en este instante, en los adultos, en los millones, 1.800.000 más o menos, cuenta este país mal contados, adultos que por razón del conflicto no tuvieron la posibilidad de la alfabetización. Hace poco, realmente, con la Asociación Colombiana de Universidades, precisamente, se terminó de hacer un ejercicio de alfabetización hasta del ciclo 1, o sea, hasta grado tercero, lo que llamamos ahora ciclo 1, Sí. con 1.100 jóvenes en nuestra edad y adultos mayores, personas adultas mayores, que no habían tenido la posibilidad de escolarizarse o en algún momento la tuvieron y por razones diversas perdieron esa posibilidad. Y uno precisamente lo que ve es si el cerebro hubiese estado diseñado para leer, como ya vemos que no, y si hubiese existido neuronas pues que se desarrollasen para eso, pues uno diría, pues si llegó a los 70, a los 80 años, solito pudo haber desarrollado la lectura, pero lo que uno se da cuenta es que no. Y Claro. entonces ahí uno dice, hizo falta todo ese entorno cultural, hizo falta toda esa mediación que era necesaria para que, a pesar de su edad y toda esa trayectoria de vida que tienen, y la conciencia además de literacidad, porque saben que Exactamente. existe una literacidad, y tienen esa conciencia de literacidad precisamente porque la cultura se los ha mostrado, los ha acercado a eso, pero no la adquirieron precisamente porque allá no había nada que conectar automáticamente con eso, había una necesidad de mediación importantísima. Y yo Claro. creo que eso para los profes que nos van a seguir y con quienes vamos a continuar el diálogo debe ser un llamado a la reflexión, ¿no? Con talleres de comprensión de lectura donde el chico lee de manera silenciosa por horas, 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 no vamos a lograr absolutamente nada. Si no se Exacto. dan todos esos elementos de la mediación que muestran, conectan, intencionalmente hacen conciencia de mira lo que pasa aquí, etcétera, porque creo que en eso hemos dejado con la lectura silenciosa mucho el trabajo a la nada, porque ahí el Sí. muchacho está frente a un texto que es mudo, que no dice mayor cosa, y en eso se nos han ido muchas horas de la didáctica precisamente. Bueno, y como estos espacios son realmente muy, muy cortos, esto es un abrebocas para que después podamos seguir conversando contigo y cuando comencemos a recibir precisamente como las preguntas que tengan los profesores para hacer y podamos hacer una segunda sesión eh, donde ampliemos muchísimo más esto. Para esos papás y maestros que han tenido que vérselas en estos días con los niños en la casa y Sí. aprendiendo de internet, que es el tema de la siguiente entrevista también, ¿qué recomendaciones de lectura podríamos hacerles para comenzar a desarrollar esa plasticidad del cerebro precisamente? Eh, es muy importante siempre, como dicen los abuelos, empezar por el principio y en el caso de la lectura y la escritura, como ya lo hemos visto, para empezar a trabajar y a enseñar los procesos de lectura y escritura, no necesariamente se inician con la lectura y la escritura. Muy Se bien. inicia con imágenes, ¿no? Mucho con el juego de imágenes y en el preescolar, y de hecho ya a los chicos de 10, 12 años, les atraen mucho los libros álbum, que llaman, que son muy buenos y los recomiendo porque se empieza leyendo la imagen y poco a poco se va agregando texto y eso va a ser mucho más motivante para un chico para empezar su proceso lector, ¿sí?
Yo puedo recomendar algunos textos literarios muy interesantes. Por ejemplo, hay un señor que se llama Luis María Pesetti. Si ustedes buscan en internet a Luis María Pesetti van a encontrar muchísimo sobre él. En YouTube, por ejemplo, hay unas canciones que se llaman El niño caníbal, El vampiro, Si tu puerco engorda, que son canciones que además se prestan mucho para el juego, para que el niño juegue, se mueva, que por ahí es donde debe empezar un proceso de lectura. Y pues además hay una cantidad de autores literarios que yo podría nombrar rápidamente como Manuel Iván Urbina Santa Fe, que tiene unos cuentos y unas novelas para niños fantásticas, Jairo Aníbal Niño, Yanni Rodari, Yolanda Reyes, Celso Román, Ana María Matute, Ciraldo, Anthony Brown, Ana María Machado, Roald Dahl. Roald Dahl fue el que escribió, si ustedes recuerdan, Matilda y Charlie, la fábrica de De chocolate. chocolate. Gloria Fuertes, Ana María Choa. En el Ministerio de Cultura hay una colección importante que se llama Colección Leer es mi cuento. De hecho, se puede descargar gratuitamente, lo pueden hacer. Estos textos que he nombrado, estos autores son de un marco literario. Debemos también tener en cuenta que pues, a no todos los niños les gusta mucho la literatura. Hay otros que a veces dicen, no, yo quiero leer algo de ciencia. Entonces, tener también muy en Muy bien. cuenta que algunos niños quizá quieran leer algo científico sobre la Tierra, el universo, los Sí. dinosaurios. A ellos les llama muchísimo la atención el tema de los dinosaurios o el tema de los superhéroes, los cómics. Entonces, todos esos autores, lecturas y maneras de hacer lo que estoy mostrando nos pueden llevar a encariñarnos con la lectura. Sí. Bueno, y nos has mencionado una lista enorme. Por fortuna esto queda grabado y después podemos ralentizar la grabación para tomar nota, Sí. porque si no, imposible. Bueno, y aprovechando esos dones de poeta y escritor que tú tienes, y para finalizar, ¿por qué no les regalamos tanto a los papás que acompañan amorosamente a sus hijos por estos días uno de los poemas del manual de El paternidad? manual de paternidad. Sí, hay una parte que se llama el versomnio, ¿no? Que los, Versoño, sí. Eh, eh, el que a ti más te guste, el que te parezca, regalémosle esa lectura pues a los papás y profesores. Bien, voy a leer un poema que se titula Algo malo. Y este poema lo escribí, mira, que lo escribí profesora Blanca, porque después que nacieron mis hijos me di cuenta de algo extraño, y es que uno como padre tiene que comenzar a lidiar y a vivir con el miedo, ¿no? Con el miedo a que a su hijo le pase algo, que se caiga, que se raspe, y eso es tenaz, tenaz para todo padre vivir constantemente con ese miedo. Y ahorita, en este momento de pandemia, pues muchísimo Sí. más. Entonces, voy a leer este poema que se titula Algo malo. Vivo con miedo de que algo malo le pase a mi hijo. Tal vez se haga tan liviano como un globo y yo no llegue a tiempo. Tal vez no vuelva a dormir y peor aún, no le guste leer. Tal vez se le ocurra darle un coscorrón a alguien en la calle y salir corriendo. Y tal vez ese alguien lo alcance. Tal vez al salir del supermercado suene la alarma del detector y el vigilante me detenga y me diga, ese niño es de aquí, usted no ha pagado por él, déjelo. Tal vez mis vecinos desinflen su infancia al dañarle el balón que partió el vidrio. Tal vez mientras busca qué comer se caiga del árbol del Edén. Tengo miedo de que un beso mal dado le arranque los párpados, que alguien le dé cuerdas a su corazón más de lo que pueda resistir, que afilen sus cuernos, que se le caiga la esperanza y yo no esté ahí mirando para recogerla y dejarla de nuevo en su bolsillo, que se le dé por sembrar sus pies en un campo de nieve. Me da miedo que un día su piel comience a brillar como una luciérnaga y sea un blanco fácil en la guerra. Me da miedo que lo persigan las casas deshabitadas, que los ladrillos con que lo levanté uno a uno se derrumben. Me da miedo que crezca sin mí. Es realmente hermoso el poema.
Fíjate que esa es la posibilidad de hacer de lo cotidiano un cúmulo de metáforas. Esa es la posibilidad de un poeta realmente. Yo disfruté muchísimo la lectura del libro entero. Cada poema suscita una relación distinta con los niños y creo que es muy necesario en estos momentos porque alguien se podría desesperar con ellos, ¿no? Y llegar a Claro, unas relaciones difíciles y agresivas también. Y el poema lo que nos muestra es un papá amoroso, completamente convencido y además muy consciente de, toda, de todo lo que le hace falta a ese ser humano todavía para constituirse y el material delicado que es todavía sí, y todo el amor y la paciencia, por supuesto, que hay que tener con ese ser humano en formación. Todos los poemas son realmente bellísimos, muy sentidos. Me imagino que, por supuesto, son tus hijos la inspiración en ese libro. Y yo sí quería que leyeras alguno que conecte a los papás realmente con esa importancia de lo amoroso y de reconocer ese ser humano en formación que está ahí para alejarlo de la agresividad que también sabemos por estos días y por las noticias está también invadiendo a las casas en medio del confinamiento, ¿no? Fíjate lo importante que es entonces la lectura para estos momentos. Bueno, antes de pasar a la segunda entrevista, aprovechamos para invitarlos al sexto Congreso Internacional, que es el séptimo nacional nuestro de la red, que para ser consecuentes con este nuevo escenario va a ser de manera virtual durante los días 19, 20 y 21 de agosto del 2021. Lo hemos denominado encuentros y desencuentros en las investigaciones sobre lectura y escritura. Esto porque ya 20 años de estar investigando la lectura seriamente en el país nos ha hecho ver que tenemos encuentros con otras áreas y también desencuentros, pero que tenemos toda la posibilidad de armonizar todas esas posiciones para llegar a cosas complejas con este proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos interesa con el Congreso, tal como en estas entrevistas, saber qué aportan los diferentes campos del saber a la comprensión de los procesos de lectura y escritura en el entorno educativo, pero también en el político y en el sociocultural, porque estamos viviendo un proceso de transformación que nos sobrepasa. Y la lectura y la escritura tienen mucho que decirnos para entender y pasar ese periodo y los que vengan con mucha claridad. Va dirigido no solo por eso que hemos dicho a los académicos, sino al público en general. Los papás, por ejemplo, que escuchan, los profesores de todos los niveles educativos. Después de la entrevista con Jenny Páez, que es la profesora que viene enseguida, le daremos a conocer los ejes sobre los cuales se reposará este congreso y sobre los cuales se desarrollará la discusión. Daniel, de verdad que muchísimas gracias por concedernos este espacio, esta entrevista. Quedan muchas preguntas por hacer, pero el espacio es muy corto, pero como decimos, ojalá en otro momento también nos puedas acompañar para aprovechar todo eso que estás estudiando y que has desarrollado, porque viene muy como anillo al dedo para el proceso que estamos viviendo en este momento en educación. Infinitas gracias. profesora Blanca, un placer haber estado conversando con usted. Muchísimas gracias por el espacio y que me le vaya muy bien. De la misma manera, manténgase bien también en este confinamiento y esperemos que cuando salgamos de esto el reencuentro sea para seguir conversando delicioso como lo hemos hecho ahora. Mil Claro que gracias. sí.